Jóvenes, como siempre, es un gusto saludarlos. Mi nombre es César del Ángel Rodríguez Torres y les estoy impartiendo la asignatura Habilidades Directivas 2. Recuerden, me pueden contactar mediante mi correo electrónico, así como también en la plataforma de educación a distancia del plantel. Iniciamos con el tema 4, comunicación efectiva. En esta sesión veremos el subtema 4.1, la importancia de la comunicación efectiva. La competencia de esta unidad consiste en ejercer el liderazgo para el logro y consecución de las metas de un proyecto integrador. Iniciamos el tema 4, comunicación efectiva. Y a modo de introducción, veamos la siguiente pregunta. ¿Entender mal unas cuantas palabras puede marcar realmente la diferencia entre la vida y la muerte? Esto significa, jóvenes, que la comunicación es fundamental para un directivo o manager. Toda organización funciona con base en procesos de comunicación. La dinámica de la organización solo puede ocurrir cuando ésta se encarga de que todos sus miembros estén debidamente conectados e integrados, que es parte fundamental. Las redes de comunicación son los vínculos que entrelazan a todos los integrantes de una organización y son fundamentales para su funcionamiento cohesionado y congruente. Esto explica por qué uno de los objetivos más importantes del diseño organizacional es asegurar y facilitar la comunicación y la toma de decisiones. Además, la organización funciona como un sistema de cooperación donde, por medio de la comunicación, las personas interactúan para alcanzar objetivos comunes. Es por ello que la comunicación es indispensable para conseguirlo. Cuando no hay comunicación, las personas permanecen aisladas y no tienen contacto entre sí. Los individuos no viven aislados si son autosuficientes, sino que se relacionan continuamente con otras personas o con sus entornos por medio de la comunicación. Cuando uno estudia la interacción humana y los métodos para cambiar o influir en el comportamiento dentro de las organizaciones, la comunicación es el primer objeto de análisis, es decir, un área en la que cualquier persona puede lograr avances para ser más eficiente y mejorar sus relaciones interpersonales o con el mundo externo. También es el punto donde se presenta la mayoría de los malentendidos y conflictos entre dos o más personas, entre miembros de un grupo, entre grupos y en la organización como sistema. Dentro de una organización existen procesos básicos que enlazan al trabajador, al grupo y a la organización. Uno de estos es el proceso de comunicación. Las decisiones tomadas deben ser transmitidas al personal de la organización para su implantación con el propósito de evaluar el progreso logrado y determinar las acciones futuras. Es aquí donde la comunicación juega un papel muy importante. Ahora veamos el concepto de comunicación. La comunicación es la transferencia de información y el entendimiento de una persona con otra. La comunicación debe abarcar la transferencia y comprensión de significados. Si se toma en cuenta este concepto, nos va a ser fundamental a la hora de facultar y delegar ciertas actividades a nuestros subordinados. Cualquier idea, por buena que sea, es estéril hasta que se transmite y los demás la comprendan. Esto es fundamental. Es por ello que la comunicación perfecta, si hubiera tal cosa, se daría cuando un concepto o idea se transmitiera en forma tal que la imagen mental que se formara en el receptor fuera exactamente la misma
que concibió el emisor. Eso es lo ideal, aunque en la teoría es muy sencilla, pero la comunicación perfecta nunca se alcanza en la práctica. Por otro lado, la comunicación eficaz constituye un puente de significados entre dos personas, de manera que cada una puede compartir lo que siente y sabe. Veamos un ejemplo. En una encuesta de administradores enfocada en sus creencias sobre diversas áreas de habilidades, llegó a dos conclusiones contundentes. La primera, se calificó a la comunicación como la habilidad más importante para la organización. Segundo, el nivel actual de competencia en las comunicaciones de los administradores apenas pudo calificar en el 12º lugar de 20 posibles. Es evidente que hay posibilidades de mejora en esta área crucial de habilidades. También podemos decir que la comunicación es fundamental para las personas que estudian en el área de administración. Por otro lado, para que exista la comunicación es necesario que existan por lo menos dos personas, una que ocupa el papel de emisor y otra que sea el receptor, ya que una persona sola no se puede comunicar. Es necesario que existan uno o más receptores que hagan posible completar el proceso de comunicación. Ahora veamos las funciones de la comunicación. La comunicación cumple 4 funciones principales en un grupo u organización: control, motivación, expresión emocional e información. La comunicación sirve para controlar de varias maneras la conducta de los miembros. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos formales que se requiere que los empleados sigan. Por ejemplo, cuando se pide a los empleados que primero comuniquen cualquier inconformidad laboral a su jefe inmediato, que se apeguen a la descripción de su puesto o que obedezcan las normas de la compañía, la comunicación realiza una función de control, pero la comunicación informal también controla el comportamiento. Cuando en un grupo se molesta y hostiga a un integrante que es muy productivo y que hace ver mal a los demás, se están comunicando informalmente con ese integrante y están controlando su conducta. Por otro lado, la comunicación fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo que hay que hacer, qué también lo están haciendo y qué puede hacerse para mejorar el desempeño si no es el óptimo, es decir, se hace una retroalimentación con los empleados. El establecimiento de metas específicas, la retroalimentación sobre el avance hacia las metas y el reforzamiento de una conducta deseada estimulan la motivación y requieren comunicación. Para muchos empleados, su grupo de trabajo es una fuente principal de trabajo social o de trato más bien social. La comunicación que tiene lugar dentro del grupo es un mecanismo fundamental por el que los miembros manifiestan sus frustraciones y sentimientos de satisfacción. Por tanto, la comunicación proporciona un escape para la expresión emocional de sentimientos y de satisfacción de necesidades sociales. La última función de la comunicación es la que facilita la toma de decisiones. Ofrece la información que individuos y grupos necesitan para tomar decisiones al transmitir datos para identificar y evaluar opciones alternativas. Ninguna de estas funciones ha de considerarse más importante que las otras. Para que los grupos tengan un buen desempeño, deben ejercer alguna forma de control sobre sus integrantes, además de que deben ofrecer estímulos para trabajar, medios para la expresión de emociones y opciones de toma de decisiones. Por tal motivo, podemos dar por sentado que casi
todo acto de comunicación que tiene lugar en un grupo u organización realiza una o más de estas 4 funciones. Ahora veamos el subtema 4.1, la importancia de la comunicación efectiva. El proceso de comunicación mantiene unida a la organización en el sentido de que proporciona los medios para transmitir información vital para las actividades y la obtención de las metas propuestas. Una parte de esta información es procesada por líneas formales, en tanto que la restante es transmitida por líneas informales. Por tal motivo, las organizaciones no serían nada sin la existencia de la comunicación. Es decir, si no hay comunicación, los empleados no pueden saber lo que sus compañeros están haciendo. La administración no puede recibir informes y los supervisores y líderes de equipos no pueden dar instrucciones. La coordinación del trabajo es imposible porque la gente no puede comunicar sus necesidades y sentimientos a otros. También la comunicación ayuda a alcanzar todas las funciones básicas de la administración, como sabemos son la planeación, organización, dirección y control, de modo que las organizaciones puedan lograr sus metas y superar sus retos. Es importante mencionar que cuando la comunicación es eficaz, tiende a alentar un mejor desempeño y satisfacción en el trabajo. La gente entiende mejor sus puestos y se siente más comprometida con ellos. Es por ello que la comunicación efectiva es explorar las condiciones que hacen posible que la comunicación sea provechosa y eficaz. Ahora veamos la importancia de la comunicación para un directivo. En las organizaciones, toda actividad requiere de la comunicación, pues hace posible la buena relación entre los grupos de trabajo a medida que la comunicación crece. También los medios evolucionan, lo cual ofrece una mejor interacción entre el personal. También es importante definir lo que es el director, y es aquella persona que ocupa un cargo importante dentro de una empresa y que es responsable de ver que todas las actividades se estén llevando a cabo. Entre sus funciones se encuentran las siguientes: la coordinación de todos los recursos, la planeación a corto y largo plazo y sobre todo mantener una constante comunicación con todas las áreas de la compañía. Para esta persona, mantener un flujo adecuado de información dentro y fuera del organismo es de suma importancia porque hace posible lo mencionado a continuación. Es decir, tener un ambiente laboral lleno de armonía. Otro sería mejorar el trabajo en equipo. Otro, disminuir los malos entendidos. Otro punto importante es lograr una alta productividad, así como también mantener y mejorar la calidad de los productos y servicios. También hacer de la empresa una organización fuerte y en constante crecimiento. Y por último, establecer un flujo constante de información con los clientes, proveedores, gobierno, organismos financieros, entre otros. Los directivos actuales saben que una buena parte de los problemas, tanto en la vida profesional como en la personal, está relacionados con la incompetencia en la manera de conversar y relacionarse con otras personas, por lo que hay que contar con un buen sistema de comunicación y una persona responsable de este. Es por ello que este individuo debe conocer todas las características de los medios de comunicación disponibles y utilizar los adecuados de acuerdo con cada situación. Bajo este esquema, el director de toda empresa debe desarrollar las competencias relacionadas con el ámbito de la comunicación verbal y no verbal
para el logro de mejores resultados. Tales competencias consisten básicamente en lo siguiente. Primer punto, mejorar las habilidades del lenguaje. Para un mejor desarrollo del lenguaje es necesario acatar las siguientes recomendaciones. La primera, utilizar palabras más específicas para darse a entender. El uso de estos vocablos ayudan a determinar grupos particulares dentro de una frase más general. Por ejemplo, no es lo mismo decir Juan tiene una manera muy peculiar de decir las cosas, a indicar que Juan siempre está gritando al decir las cosas. En esta última frase se están usando las palabras precisas para sustituir el término peculiaridad. Para lograr este lenguaje específico es necesario leer constantemente y ampliar el vocabulario. Otro punto importante es desarrollar intensidad al dar a conocer el mensaje. Sobre todo, si se está ante una audiencia, se debe hacer sentir e imaginar al espectador todo lo que se está diciendo para captar verdaderamente la atención. Por ejemplo, si alguien describe Sandra saltó la barda, capta menos la atención que si se comentara Sandra con gran fuerza elevó las piernas y saltó la barda, cayendo espectacularmente al otro lado del terreno, sin sufrir ningún daño. Estas palabras describen mejor la acción. Hay que usar palabras que no confundan a la audiencia y elegir aquellas que son comunes a las personas con las que se está interactuando. Al decir un discurso hay que dar énfasis, lo que implica otorgar mayor importancia a ciertas palabras. Esto se logra empleando más tiempo en la idea de interés. Se puede ser repetitivo en esa idea. También pueden usarse transiciones que se refieren a aquellas palabras de enlace en las frases importantes, como las que indican información. Asimismo, también, además, las que muestran consecuencias o resultados. Finalmente, por ello, en su totalidad, en breve, las que indican cambios. Por otro lado, aunque, sin duda, las que muestran una relación causal o temporal. Entonces, ¿cómo? Puesto que, y por último, las que ejemplifican. De hecho, por decir más específicamente. Y el siguiente punto es no olvidar detalles, ejemplos y las fechas de los sucesos, sobre todo cuando se utilizan palabras que a veces no son comunes en la gente. Se puede explicar por medio de un ejemplo y a la vez referenciando el tiempo en el que sucedió. Otro punto es hablar con propiedad. Significa elegir el lenguaje y los símbolos que se adapten a las necesidades de la audiencia. Es necesario usar un vocabulario comprensible y adaptable al interlocutor. Usar lo menos posible la jerga, es decir, los términos técnicos que solo los comprende un grupo de personas específicos. Asimismo, se debe utilizarse solo los modismos apropiados a la situación. También hay que demostrar la sensibilidad lingüística, por ejemplo, eligiendo el lenguaje apropiado al tipo de cultura, género, sexo o raza al que va dirigida la comunicación. También es muy importante mejorar la comunicación no verbal. Para este caso, en primer lugar, se debe tener en cuenta la interpretación que se da a los mensajes no verbales y por lo tanto no descifrar de manera automática el significado de un comportamiento. En este punto es indispensable considerar la influencia cultural o de género. En segundo término, resulta preciso tomar en cuenta la manera de enviar los mensajes no verbales.
por lo que hay que poner atención a lo que se hace con el cuerpo, el espacio y la presentación. Para dar confianza y credibilidad a lo que se afirma, se puede considerar un contacto visual directo, una expresión facial seria, una postura relajada, un tono de voz alto o bajo, según se requiera, y un estilo profesional en el arreglo o vestir. No sería adecuado murmurar, golpear los dedos en la mesa o mostrar intranquilidad. La comunicación no verbal debe ser congruente con la verbal. Si se explica algo triste, la expresión del rostro no debe ser de alegría porque confunde a la gente. Por último, es importante mencionar que para las personas que dirigen empresas es esencial mejorar estas dos formas de comunicación de manera competitiva, la verbal y la no verbal. Solo así podrán darse a entender usando un lenguaje conveniente a la situación y sin caer en la monotonía. Esto es muy importante, jóvenes. Para mayor información, por favor, consultar las siguientes referencias bibliográficas. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Estaré atento a sus preguntas, a sus inquietudes y sobre todo, también recuerden, hay que empezar a realizar las actividades de aprendizaje de esta unidad. Estoy a la orden y nos vemos en la próxima sesión. Cuídense. Saludos.